del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Good afternoon. My name is Father John Mulroney. I'm the Associate Pastor here at St. Francis Xavier Church. I'm a Jesuit, and I'm here today to speak to you about the Society and the Madonna de La Strada. I'm here with Luz Marina Diaz, Dr. Luz Marina Diaz, who will introduce herself. Sí, mi nombre es Luz Marina Díaz, soy directora de Educación Religiosa y directora espiritual de la Iglesia de San Francisco Javier en Manhattan, Nueva York. Este es un apostolado jesuita. So I will try to say a little bit of the history of the painting of Madonna de La Strada, and then Luz will tell us about the spirituality that's related to it, Ignatius's devotion to our Blessed Mother especially. May 24th actually is a feast in the Society of Jesus that we celebrate every year dedicated to Madonna de La Strada, because our Blessed Mother is the patroness of the Society. And St. Ignatius Loyola has this special devotion to the Blessed Mother because he felt, especially during his life as a soldier, that he was under her protection. By 1540, St. Ignatius had gathered some companions around himself, and they had decided to become a company of priests. This was after a long conversion process and a failed trip of he and his first companions to the Holy Land. And so they are back in Rome, and they have petitioned Pope Julius III to become a religious order, and he grants their petition in 1540. At that time, Ignatius had become accustomed to praying in a particular church in Rome that was called Santa Maria di Astelis, for the family that had built the church. Inside that church hangs this portrait of the Madonna de La Strada, and I'm going to share some images with you in a few moments. Anyway, Ignatius had a great devotion to praying before this picture, and he even begged the parish priest there to give him the picture so that the Society of Jesus might have it to put in their first church. Well, the priest, the pastor, decided to become a Jesuit, and then the Pope gave them that particular church and the painting that stands in it. The history of the painting is a little disputed. Some Jesuit records from the 19th century say that the painting dated back to the 5th century in its particular style. However, more recent discussion of the painting says there's no evidence for that early lineage. And there's also a story that perhaps the painting originally, before it was in the church, was in a little sort of niche outside along the street where people could pass by and pray to it, where it might have got its name, Madonna de La Strada. The answer to these questions we don't know. However, what we do know is that a great devotion developed to that particular image. And in 1568, the third general of the Society of Jesus, St. Francis Borgia, decided to build a new church, which is the Church of the Gesù, the head church of the Society of Jesus in Rome. And off to a side altar is that Madonna de La Strada. Many miracles and healings are attributed to people who prayed before that particular picture. And in fact, what it said in a record I discovered yesterday from what's called the Woodstock letters of a historical note in the Society of Jesus, it said that a copy of that picture existed and was here in St. Francis Xavier Church in Manhattan. We haven't found any evidence of that today, but I'll show you an image of the Madonna that is in the church today.
if you'll bear with me, let me just share my screen with you and show you some pictures so you know what the image is that we are talking about. Sorry, let me do this like this. Anyway, this is the picture of the Madonna de La Strada in a form where it has been recently renovated. So you can see some very bright colors that years back was covered with grime and dirt. It was renovated and refreshed in about the year 2009. This is the Church of the Gesù in Rome, where the painting hangs at a side chapel over a side altar. This is the inside of the church. You can see the main altar there in front of us. And I believe if you can follow my pointer, the side chapel is probably over here where the painting hangs right now. That's where the painting, that's how it looks in its location in the chapel. And here, let me show you one more picture. This is not a representation exactly of the Madonna de La Strada, but here in the Church of St. Francis Xavier, we have this Tiffany glass window. Tiffany windows are of some artistic significance in the United States. They are made in a particular workshop. This one, I'm not sure exactly what year it dates to, but you can see that with the way the Madonna and Child are facing outward and that they both have these crowns, it's in the tradition of the Madonna de La Strada. And so I thought that would be interesting to share with you. And so now I would like to turn the floor over to Luz. Sí, a mí me gustaría hablar un poco sobre la devoción mariana de San Ignacio de Loyola. Íñigo de Loyola o Ignacio de Loyola cultivó desde niño en su casa y familia de Loyola la devoción mariana. En el oratorio de su casa en Loyola se conserva sobre el altar el bello cuadro de la Anunciación que su cuñada recibió como regalo de la reina. La devoción a María no dejó de acompañarle. Después que fue herido en la guerra de Pamplona, convaleciente en la casa de su hermano, fue providencial que Ignacio leyera 2 libros, La vida de Cristo y La vida de los santos. Fue durante su convalecencia que María le mostró de un modo especial su presencia consoladora. En su autobiografía, Ignacio describe esta aparición. Él dice, estando despierto una noche, vio delante de sí claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño. Durante largo rato no pudo dejar de mirarla. Su atractivo le ofrecía un gozo nuevo, jamás probado antes. Además, se sintió como invadido de santidad y limpieza en su mente. Desde ese entonces, María fue la verdadera y única dama de sus pensamientos, deseoso de honrarla y servirla en todo. En los ejercicios espirituales que Ignacio escribió en Manresa, María tiene un papel especial como intercesora de su Hijo y Dios en los 3 coloquios de los ejercicios. Entonces María es para Ignacio y para los jesuitas su reina y madre. Y es para mí muy significativo que la Virgen del Buen Camino, la Virgen de la Strada, la Virgen del Camino, la Virgen del Buen Camino, sea la patrona de la Compañía de Jesús. La Virgen del Buen Camino pareciera, en mi opinión, ser la perfecta compañera espiritual en este constante discernimiento. María forma parte necesaria de la espiritualidad de San Ignacio y de la Compañía de Jesús. Buenos días a todos los alumnos de la Universidad de Santo Tomás. Les saludamos desde la ciudad de Roma, en Italia. En esta ocasión, pues, queremos presentarles el cuadro de Nuestra Señora del Camino, que actualmente se encuentra en la iglesia del Gesù, iglesia que está a nuestras espaldas. Como decía el hermano Andrés, esta imagen es una pintura a fresco de más o menos la segunda mitad del
siglo número XIII, la primera mitad del siglo XIV, no se sabe exactamente. No se conoce el autor, pero se sabe sí que es de la escuela romana medieval. Es particularmente un seguidor del Cabalino. No es un discípulo estricto suyo, ya que se ven otras influencias en la imagen, pero muy probablemente sea un seguidor del Cabalino. Esta iglesia que vemos, la iglesia del Jesús, no siempre fue una iglesia grande. Antiguamente, antes de 1570, era apenas una pequeña capilla que fue hecha por la familia Astali. Se encontraba en el cruce de los caminos, dos caminos muy importantes que conducían hacia San Pedro por una parte y hacia el Laterano por otra. Entonces era un lugar muy frecuentado por la gente, y por esta gran confluencia de gente se conoce con el título de Santa María de La Strada a esta imagen, a esta advocación mariana que se encontraba en esta pequeña capilla. Pasados los años, encontramos en la historia un gran personaje como es San Ignacio de Loyola, el cual, viendo la gran confluencia de gente que había en estas calles, porque 300 años después este era todavía un lugar muy importante, decide comenzar a realizar ahí sus catequesis. Y empieza con la gran obra de la Compañía de Jesús. Viendo las dimensiones que esta obra tenía, se decide de construir ahí una gran iglesia, esta que vemos actualmente. Para esto fue necesario comprar y demoler las construcciones que había en el territorio, entre las cuales se encontraba esta pequeña capilla de la familia Astali. Con esta iglesia se abre una nueva etapa en la historia del arte, el barroco. Para dedicarnos ahora a la imagen que hoy nos convoca, que hoy nos interesa, podemos decir que la imagen es una representación de nuestra Madre, de María, una imagen a medio busto, y se la ve con el niño Jesús en brazos. Lo sostiene con la mano izquierda, mientras que la mano derecha la extiende hacia quien reza. Vemos que la madre y el niño tienen una corona y una aureola. Vamos a ver que también este cuadro se encuentra adornado por muchas joyas que fueron robadas y sustituidas muchas veces a lo largo de la historia. Vemos que sea la madre, María, que el niño miran hacia adelante, generando una gran paz en aquel que contempla el cuadro. La madre se encuentra revestida con un manto de oro, mientras que el niño, como es una imagen típica en la iconografía cristiana, se lo ve vestido con un sobretodo celeste cubierto de un manto rojo, indicando la divinidad cubierta de humanidad. Vemos, por otra parte, que la madre está como sentada en un trono y sobre ella el niño sentado, pero al mismo tiempo que ella está sentado sobre un trono, ella misma es el trono de este niño, que aparece como Pantocrátor, es decir, como gobernador del universo. Esto es una cosa muy linda para la devoción mariana, porque vemos que la madre es reina, está sobre un trono, pero es reina porque es madre del emperador del universo. Otro elemento muy lindo de este cuadro es que la relación no se limita entre ellos dos, no se cierra, sino que se abre en esta madre y en este hijo que no solo miran a aquel que contempla el cuadro, sino esta madre que extiende la mano. Hay algunas teorías que indican que este extender de la mano nos está diciendo que este cuadro llega a nosotros incompleto y que debajo estaría aquel que mandó a pintar este cuadro. Pero más allá de que esta teoría sea verdadera o falsa, es solo una teoría, María está estableciendo una relación con aquel que reza. Entonces, si vemos el cuadro en su conjunto, aparece un elemento muy importante para la espiritualidad, para la teología mariana, y es María, mediadora de todas las gracias, ya que con una mano sostiene al niño, al Redentor del universo, y la otra la extiende hacia el que reza. María, mediadora de todas las gracias. Es un cuadro que finalmente invita
a la oración con confianza. Esta imagen es de gran importancia en Roma, particularmente para los recolectores de residuos, quien reconocen en esta advocación de María su patrona. Su capellán, viendo las dificultades a los que estos se encontraban expuestos, los peligros, los bajos sueldos, el alcoholismo que se daba entre ellos, un día rezando delante de esta imagen, sintió el llamado a nombrarla como patrono de estos trabajadores. Es así que fue declarada por el Vaticano, por una declaración oficial, como patrona de los recolectores de Roma. Pues queremos agradecer este espacio, esperemos que esta información les sea de utilidad y bendiciones desde Roma. Los saludamos y esperamos poder encontrarnos algún día. Un fuerte abrazo y recordemos siempre buscar primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Señora del Camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del Camino, te pido que no me dejes nunca, me siento como un niño, dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame, hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida, ponme con tu Hijo. Señora de